Nos acompañan esta mañana el señor Raúl Hernández Aldave, presidente del Consejo Universitario Estudiantil, el señor Alejandro Abugaber González, secretario general del Consejo Universitario Estudiantil, la señorita Rocío López Bugallo, coordinadora administrativa del Consejo Local de la Facultad de Ciencias Químicas, y nuestro invitado, el maestro Gabriel Cuadri de la Torre, candidato a la presidencia de la República por el partido Nueva Alianza. Bienvenidos todos. De igual forma se encuentran con nosotros las siguientes autoridades universitarias: el maestro Enrique González Álvarez, rector de la Universidad La Salle; el ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis, vicerrector académico; el doctor José Antonio Vargas Aguilar, vicerrector de Bienestar y Formación; el contador público Alejandro Torres González, director de Administración; directores, coordinadores, docentes, alumnos, egresados, colaboradores, todos miembros de la comunidad universitaria lasallista. Saludamos también a las 15 sedes de la red de Universidades La Salle que nos siguen por videoconferencia y a quienes nos siguen a través del canal de televisión por internet de la Universidad La Salle. Agradecemos también la presencia de los miembros del equipo de campaña del maestro Cuadri y de nuestros amigos de la prensa. Bienvenidos todos a la Universidad La Salle. Para todos ustedes, un caluroso aplauso. En el marco del 50º aniversario de la Universidad La Salle y con motivo de las próximas elecciones de julio de 2012, se decidió conformar el Comité Cívico-Político, cuyo objetivo es que mediante elementos de reflexión de la oferta política, una metodología para desarrollar un pensamiento crítico y un acercamiento a los actores de las elecciones 2012, los estudiantes adquieran más elementos para el ejercicio consciente de su voto y mejoren su participación política, tanto en cantidad como en calidad. Para realizar el análisis de las propuestas políticas, la universidad ha sugerido a los candidatos abordar 4 temas que consideran prioritarios. Primero, educación; segundo, empleo a los jóvenes, competitividad e iniciativas económicas; tercero, salud y bienestar público, Estado de Derecho, seguridad y justicia social; y cuarto, reforma política. Sin más preámbulo, me permito presentar al maestro Gabriel Cuadri de la Torre. Nació en México DF en 1954, ingeniero civil por la Universidad Iberoamericana, maestro en economía y candidato a doctor en economía por la Universidad de Texas en Austin, Texas. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Ecología, director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable del Consejo Coordinador Empresarial, director asociado del Sistema Integrales de Gestión Ambiental SC, director de Ecosecurities México y Centroamérica. Actualmente es director de Ciega Carbón, autor de distintos libros y publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable y colaborador en diversos medios de comunicación. En otros cargos ha fungido como jefe de financiamiento externo en el Banco de México, director de planeación ecológica del Departamento del Distrito Federal, director general de normatividad del Instituto Nacional de Ecología, presidente del Instituto Nacional de Ecología, director general del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable, autor de abundantes publicaciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, profesor en diferentes programas académicos relacionados con dichas materias en centros de educación superior, profesor del programa de estudios avanzados en desarrollo sustentable del Colegio de México. Cedo la palabra al maestro Cuadri, que nos hablará acerca de su proyecto de nación. Bueno, antes que nada, quiero pedirles una disculpa por haber llegado tarde. Estuvimos atrapados 25 minutos en patriotismo, literalmente sin movernos. Tuvimos que hacer peripecias ahí por las colonias aledañas. Sinceramente, una disculpa. No es mi costumbre llegar tarde, mucho menos con gente tan importante, con alumnos que tienen dedicado su tiempo al estudio. De verdad, pido una disculpa. Voy a tratar de hablar con ustedes de 2 o 3 temas importantes. La agenda nacional es muy vasta. Creo que en el debate quedó claro que hay muchísimos temas en la agenda nacional y que rara vez son tocados por los políticos de siempre, que ahora también yo soy un político de cierta forma. Es una agenda muy compleja, como yo lo planteé en el debate y lo he dicho desde que empecé esta campaña. De lo que se trata es de convencernos, los mexicanos,
de que este país puede ser un país desarrollado, que puede ser un país rico, que puede ser un país que realmente acabe con la pobreza en 20 o 30 años. Y esto no es una fantasía, porque otros países lo han hecho. Ustedes sabrán que, por ejemplo, Corea del Sur en los años 60 era más pobre que México, que Taiwán en esa época era un país prácticamente miserable, Malasia era un país también paupérrimo, Singapur a principios de los 60 era una pequeña colonia olvidada, sin mayor importancia, también profundamente pobre, que Chile en los años 80, 70 era un país también de un ingreso bajísimo, sin ninguna perspectiva de desarrollo, que China hace 25 años era un país con más de 1.000 millones de gente pobre, una cosa realmente sobrecogedora, que en la India hace 15 años, 20 tal vez, no había esperanza para sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, literalmente. Hoy todo esto ha cambiado de forma drástica. Corea del Sur es una potencia mundial, es una potencia industrial, es un país rico, desarrollado, que incluso ha desplazado, como ustedes saben, a las empresas japonesas en electrónica. Hoy Samsung, por ejemplo, Hyundai, LG, le han ganado el mercado a Sony, a Hitachi, a todas las grandes empresas emblemáticas de Japón en tecnología electrónica. Corea del Sur fabrica barcos, fabrica televisiones, fabrica coches, incluso, como sabrán ustedes, Samsung, que es una marca de automóviles, ahora es de las más exitosas en Estados Unidos. ¿Cómo lo lograron los coreanos? ¿Por qué hicieron eso? Después de haber estado destruidos prácticamente por una guerra terrible que duró 5 años, un país devastado absolutamente por la guerra, con una dictadura militar, un país muy, muy pobre. ¿Cómo logró esto? ¿Por qué Chile es el único país de América Latina que está a punto de ser un país desarrollado? ¿Por qué ellos sí lo han hecho? ¿Por qué Taiwán lo hizo? ¿Por qué China, después de ser un país fundamentalmente agrario, campesino, ha logrado sacar de la pobreza a 600 millones de personas y estar a punto de ser la primera economía del mundo? China lo va a hacer en unos 10 o 15 años. Su economía va a ser más grande que la economía de los Estados Unidos. Y así hay muchos ejemplos en el mundo, incluso en África, que todo el mundo lo considera, mucha gente lo considera un continente perdido. Botswana, por ejemplo, es un país relativamente rico y próspero, que contrasta con todos los demás. Botswana, Namibia probablemente también tiene estas condiciones. En América vemos como el Perú hoy está creciendo a 7%, 8% anual. Es un verdadero milagro. Quien haya ido a Lima recientemente, que por cierto les recomiendo que visiten el Perú, es un gran país, es bellísimo, se sorprenderá del progreso, del desarrollo que hay en esta nación, que hace apenas pocos años, bueno, algunos pocos lustros, era un país paupérrimo también, sin esperanza, azotado por la violencia. El Perú prácticamente dejó de existir como Estado soberano en los años 80, principios de los 90, cuando la guerrilla de Sendero Luminoso tenía tomada la mitad del país y asesinaban a miles de personas al año, una cosa espantosa. El Perú se reconstituyó, renació y hoy es un verdadero, bueno, no es un tigre porque en América no hay tigres, pero es un jaguar en América Latina. Colombia va por el mismo camino, Chile, Perú, Colombia, Brasil, que tiene esta vocación de potencia, que le ha quitado a México el papel de ser líder en América Latina, de ser líder en el mundo también. Brasil va para ser una potencia global. ¿Y México? ¿México dónde está? ¿México qué quiere? La verdad es que no lo sabemos. México ha perdido su liderazgo, México ha perdido su visión de futuro. México, es triste decirlo, pero no tiene proyecto. Hemos caído en una situación de estancamiento, de mediocridad y también de violencia. Somos un país grande, un país con un enorme potencial, que alguna vez fuimos el faro de América Latina. Todo el mundo escuchaba lo que México decía. Éramos un país absolutamente respetado. Hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos perdido la brújula, la vela, el timón y no sabemos a dónde vamos? Un país dividido, fracturado. Los políticos se han encargado de dividirnos, de sembrar la discordia, como lo dije en el debate, de sembrar el rencor entre los mexicanos, de ofenderse unos a otros, de culpar unos a otros, de inventar conspiraciones por ahí, cosas de ese tipo. Hemos sido autodestructivos, hemos sido, yo diría, casi suicidas. Es un instinto casi suicida el que ha plagado a la clase política mexicana
y que también ha permeado desgraciadamente en la sociedad. Sin embargo, México es un país que tiene un enorme potencial. Somos la 13ª economía del mundo, no es poca cosa. Quizá debiéramos ser la 7ª ahora, pero somos la 13ª economía del mundo. Tenemos un Producto Interno Bruto per cápita de $14,000, para compararlo, un país europeo desarrollado, podemos hablar por ejemplo de Dinamarca o de Noruega, bueno, de Noruega es más alto un poco, de Finlandia, y eso por el petróleo, de Alemania podrá ser de $50,000 al año, $45,000, $50,000 al año. Singapur probablemente tenga un ingreso per cápita de $60,000 al año. Esto parece una brecha enorme, pero si ustedes aplican una tasa de interés compuesto y calculan el crecimiento de una economía al 6%, 7% anual durante 30 años, van a ver que podremos alcanzar esos niveles de ingreso per cápita en ese lapso. Y sí lo podemos hacer, porque otros lo han logrado. Ahora, ¿por qué los mexicanos no nos decidimos a hacerlo? Es increíble, yo francamente no acabo de entenderlo. ¿Por qué perdimos esa vocación de liderazgo? ¿Por qué los mexicanos nos resistimos a crecer? Y es realmente claro cómo lograrlo. Tampoco hay que inventar el hilo negro, simplemente hay que emular, adaptándolo a las condiciones mexicanas, lo que han hecho otros países. Preguntarnos, a ver, ¿por qué Chile es un país relativamente rico y un país que se acerca a considerarse un país desarrollado? ¿Por qué Bolivia no? ¿Por qué Chile sí? ¿Por qué Cuba no? ¿Por qué Corea del Sur sí? ¿Por qué Corea del Norte no? ¿Por qué Botswana es un país relativamente próspero y Zimbabue, que es un vecino, es una tragedia, es un verdadero desastre? Es un país que hace décadas era relativamente próspero también, la antigua Rodesia. ¿Por qué Sudáfrica tiene ciertos niveles aceptables de prosperidad y Mozambique no? O Angola no. ¿Por qué se desarrollaron los Estados Unidos y México no? Si en épocas coloniales teníamos más o menos el mismo nivel de ingreso. ¿Por qué Estados Unidos se convirtió en potencia mundial y nosotros no? ¿Por qué los países europeos hoy son países desarrollados a pesar de todos los problemas financieros, fiscales, monetarios que hay ahora? Y que, entre paréntesis, veo difícil que lo resuelvan en el corto tiempo. En fin, hay que hacernos esas preguntas. Incluso preguntas incómodas que hay que hacernos. ¿Por qué Nuevo León, a pesar de la violencia, digamos, como dicen los economistas, ceteris paribus, el tema de otros temas, Nuevo León, si fuera un país, sería un país relativamente desarrollado. Aguascalientes, si fuera un país, sería también un país relativamente desarrollado. Lo mismo Baja California, tal vez Chihuahua también, esencialmente. ¿Y por qué, siendo México el mismo país, hay estados relativamente prósperos, insisto ahorita quitando el tema de la violencia, y otros estados atrasados y sumidos en la pobreza, como Oaxaca, como Guerrero, como muchas zonas de Chiapas? ¿Por qué? Si somos el mismo país, ¿no? Y por cierto, tratando de responder anticipadamente a un cuestionamiento que me hicieron ahí desde la escalera, que me ocultara del Bester, que no sé qué, o que me apartara del Bester. Yo no tengo nada que ver con el Bester, nadie está atrás de mi campaña, nadie, no tiene nada que ver con mi campaña, pero sí les voy a preguntar algo, y ya lo responderán ustedes en la intimidad de su aula, o tomándose una cerveza, o lo que sea, con sus amigos. Todo el mundo, esto antes de empezar, digamos, el tema central de mi charla, todo el mundo sabe que México tiene un sistema de educación muy deficiente, que en los países de la OCDE somos el peor en materia educativa, eso es cierto, y eso se ha medido a través de un examen que se llama PISA, que es un examen de habilidades en matemáticas, en comprensión de lectura y en ciencias, y hay una forma de evaluarlo, de calificarlo, se le aplica a todos los países de la OCDE, también se ha aplicado a países latinoamericanos, y en la OCDE México es el peor. Perfecto. Pero hay que saber también que México es el país más pobre de la OCDE, porque en la OCDE está Finlandia, está Noruega, está Dinamarca, Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, España, Italia, Suiza, Japón, etcétera, Nueva Zelanda, Corea del Sur, en fin. Somos el más pobre de la OCDE. Perfecto.
pero yo les sugiero, les pido que empecemos a correlacionar cosas. Educación deficiente o de mala calidad e ingreso per cápita. Hay una correlación muy clara. Si ustedes se toman la molestia de ver el examen PISA, los resultados del examen PISA, que están en la página de la CEP o de la OCDE, lo pueden ver, y correlacionan ingreso per cápita con examen PISA, se van a ver que hay una correlación alta. Bueno, en América Latina, México es, de acuerdo al examen PISA, el segundo menos peor, o el segundo mejor, como lo quieran ver. Solo nos gana Chile. Chile está mejor que nosotros en materia, en calidad de educación. Perfecto, hasta ahí todo suena más o menos lógico. Ahora, tomemos a México por estados. Recordemos lo que dije hace un momento de Nuevo León, Aguascalientes, etcétera, etcétera, y Oaxaca y Guerrero. Perfecto. Tomemos el examen PISA, los resultados de PISA en esos estados que les comento. Ahí está el mismo sindicato, es el mismo CENTE. Tienen ellos, yo no soy del CENTE, no tengo nada que ver con el CENTE, pero yo creo que es importante entender las cosas. Tienen la misma dirigencia sindical, es la misma para todo el país. Bueno. Y sin embargo, fíjense, en esos estados que les acabo de comentar, en Aguascalientes, Nuevo León, Chihuahua y Baja California, los resultados del examen PISA son mejores que cualquier otro país de América Latina. Y son mejores que los de varios países europeos. Entonces yo les preguntaría, a ver, ¿por qué en México, si es el mismo sindicato, si es la misma dirigencia, si es el mismo sistema educativo en principio, a ver, ¿por qué hay estados que tienen una educación pública de relativamente buena calidad y otros que tienen una educación fatal, como Oaxaca y como Guerrero? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? O sea, si una variable no nos explica, o un factor no nos explica la variación entre diferentes elementos de una muestra o puntos de una muestra, quiere decir que ese factor pues, no tiene poder explicativo, que hay otras cosas que deben explicar esa variabilidad en los resultados. Entonces yo les pediría, bueno, a ver, entonces, ¿por qué? Hay que pensarlo. Creo que la pista son las condiciones socioeconómicas de cada estado, la fortaleza de la sociedad civil en cada estado y las buenas políticas de gobierno. La calidad educativa depende de las políticas del gobierno. El gobierno es el responsable de las políticas educativas. No son los padres de familia ni los sindicatos, es el gobierno. Y si no tenemos un gobierno, no hemos tenido gobiernos comprometidos con la educación, no podemos tener un país con educación de calidad. Si no hemos tenido gobiernos decididos a hacer una revolución educativa, sino solamente, digamos, a manipular políticamente el tema de la educación, no podemos aspirar a un buen nivel educativo. Y es muy fácil entonces culpar a fulanito o a sutanita o a perenganito, es muy fácil quitar responsabilidades de gobierno. Y no estoy exonerando a nadie, todo el mundo tiene responsabilidades, pero ojo, el responsable de la calidad y de la política educativa es el gobierno, y son los gobiernos estatales. Y hay gobiernos estatales que lo han hecho bien, y por eso ocurre lo que ya les dije, y otros que lo han hecho fatal, por eso ocurre lo que ya les comenté también. Y también pasa que hay ciertos estados donde las organizaciones de maestros están dedicadas a la subversión, al radicalismo, como es en Oaxaca, como es en Guerrero. Hay estados donde esas son las instituciones locales, las organizaciones locales, esa es la cultura local, donde no hay inversión privada, donde no hay empresas, donde no hay empresarios, donde hay una profunda cultura de radicalismo. Bueno, pues entonces, ¿qué podemos esperar en la calidad educativa? Se los comento nada más para poder analizar el problema. ¿Y quiénes se oponen a las reformas y a la revolución educativa? Son estas organizaciones radicales, estas organizaciones que son de maestros, radicales, formadas incluso en el radicalismo subversivo de los años 60 y 70 de México. Ustedes no habían nacido, son muy jóvenes, pero en este país había guerrilleros, había guerrillas en Guerrero. No sé si han oído hablar de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez Rojas, de Otón Salazar, del PROCUP, del Partido de los Pobres, del EPR. Todas estas organizaciones guerrilleras estuvieron formadas por maestros.
y de alguna manera u otra siguen vivas, ya como organizaciones políticas. Y ellos están actuando, ellos son los que actúan allá. Ahora, si el gobierno no ha sido capaz de negociarlas, desactivarlas, de controlarlos, de incorporarlos a la institucionalidad educativa, bueno, ese es un problema de falta de, pues un déficit de gobernanza. Hay que entenderlo. Y los que bloquean las calles, los que se oponen, los que hacen manifestaciones, los que dejan a los niños sin escuela, porque lo único que les interesa es la subversión y extraerle rentas al Estado, al gobierno del Estado, porque habrán de saber que perversamente los gobernadores de esos estados son los que financian a esos grupos subversivos, así como lo oyen, así como lo oyen, y los utilizan como medio de extorsión en contra del gobierno federal y también contra el sindicato. Pero en fin, entonces este es un problema de gobernación, es un problema de seguridad pública también. Ojo, resolver el problema educativo en México no es así nada más, quítate tú para ponerme yo. Se necesita una gran fortaleza y habilidad y capacidad negociadora, política e incluso de aplicación de la ley. Que los gobiernos mexicanos, bueno, el gobierno mexicano no tiene la habilidad ni la capacidad ni la legitimidad a veces para aplicar la ley, para aplicar la fuerza del Estado en nombre del interés público. Pero en fin, simplemente se los comento para dejar algún esbozo de lo que representa la complicación del sistema educativo. Estos mismos grupos, porque esto es muy importante, lo repito, han tomado las normales, las escuelas donde se forman los maestros. Entonces imagínense ustedes el tipo de maestros que salen de allá. Ustedes los han visto marchando por las carreteras con imágenes de Ernesto Guevara, que en las normales de Ayotzinapa, la normal de Ayotzinapa, lo que destaca es una gran efigie de Ernesto Guevara, de Fidel Castro. Esos son sus héroes, esos son los roles modelo que tienen estas organizaciones. Entonces, ellos toman las normales. Por otro lado, las normales en México, las que no están tomadas por los grupos radicales, son apéndices de la burocracia. No son escuelas como las hay, no son escuelas autónomas, vaya, no son escuelas que tengan ni personalidad jurídica propia, son simples apéndices burocráticos, que evidentemente la calidad de los maestros que forman pues, es muy mala. Reestructurar ese sistema de normales es políticamente complicadísimo. Se necesitan nuevos presupuestos, es una verdadera, créanme, revolución que tiene que hacerse en la estructura de las normales, para que las normales sean escuelas de calidad, para que las normales sean como la Universidad La Salle, para que sea tan prestigiado salir de una normal como salir de la Universidad La Salle, para que aquí, por ejemplo, en la Universidad La Salle haya la carrera magisterial, así, a nivel de licenciatura, y que los maestros que entren al sistema educativo público y privado se hayan formado en escuelas universitarias. Eso es lo que hay que hacer. ¿Ha habido algún presidente que quiera hacer eso? No, definitivamente, ninguno se ha querido meter con los normalistas radicales que tienen estas escuelas en su poder, no quieren meterse con ellos, y se los comento porque es importante, los sindicatos no están para hacer políticas de gobierno, esa no es su tarea, es muy fácil echarles la culpa. Ciertamente puede haber corrupción, puede haber corporativismo, puede haber poca transparencia, y hay que exigirles que sean transparentes, que sean democráticos, que rindan cuentas, eso es fundamental. Pero también les digo otra cosa, ¿ustedes se imaginan que esta reforma se podría hacer sin los maestros, sin su organización gremial? Les comento rápidamente una anécdota. En la Alianza por la Calidad Educativa que se firmó hace 4 años, uno de los 4 años, el estado de Morelos, un caso interesante. Ahí, desde hace décadas, evidentemente está mal, es una práctica reprobable, pero la tradición en Morelos y también en otros estados es que los maestros heredan su plaza, así, considera que la plaza es suya, de su propiedad, así ha sido en los últimos 60 años. Entonces se retira un maestro y su plaza pues se le hereda a su hijo o a su sobrino, o a quien quiere él, que también sea maestro. Esa es la tradición. Se decidió acabar con esa práctica. Se decidió que hubiera exámenes de oposición para cada nueva plaza de maestro. Perfecto, todos queremos eso, ¿no? Todos. Bueno. Y resulta que el gobierno decide, sí, vamos a eliminar esta práctica y hacer exámenes de oposición para las nuevas plazas de maestro. Perfecto. ¿Y saben qué pasó? Prácticamente los maestros de Morelos, que consideraban tradicionalmente ya como
un rasgo cultural profundo, la propiedad de la plaza, casi se levantan en armas. Paralizaron el Estado, cerraron las escuelas, cerraron las carreteras, paralizaron todo, miles y miles de maestros. ¿Qué hace el gobierno en este caso? Mandas al ejército, los matas, los metes a la cárcel, los corres. ¿Qué haces? Necesitas un interlocutor. ¿Y saben qué pasó? El gobierno llamó al sindicato, al CENTE, y le dijo, ayúdame a resolver esto, porque además esa idea fue del sindicato, la idea de los exámenes de oposición. Entonces, los maestros responsables y comprometidos fueron escuela por escuela a hablar con cada una de las escuelas y de los maestros, a convencerlos, políticamente a negociar con ellos para que aceptaran el nuevo esquema de evaluación. El gobierno no puede hacer eso, evidentemente, no tiene la capacidad de hacerlo, políticamente no la tiene. Y gracias a esa negociación que hicieron los miembros del sindicato magisterial con los maestros de Morelos, se resolvió el problema y más o menos se acabó la práctica de la venta de plazas. Y ahora cada vez más hay exámenes de oposición y tiene que ser una cosa gradual. Bueno, esto, imagínense que ustedes quieran hacer esto en todo el país, y además cosas radicales como las normales, como lo de la evaluación universal, ¿cierto? Hay que hacerles algo fundamental, lo tiene que hacer una entidad autónoma, independiente del sindicato e independiente del gobierno, y que hay problemas laborales y que hay inquietud social. ¿Cómo lo van a resolver? Necesitan forzosamente un interlocutor fuerte, un interlocutor comprometido con la reforma y que sea capaz de llevar la conducción política dentro de los maestros para que esto se resuelva. En fin, todo esto para ilustrarles que el mundo no es tan fácil y tan blanco o negro, tan simple como muchos quieren hacerlo parecer, con intencionalidad política o electoral, precisamente en esta época electoral. Me llama la atención que no lo hicieron hace algunos años. Y para que un poco transmitirles la idea de que esto necesita un presidente que realmente esté comprometido con la educación, que no tenga 4 secretarios distintos de educación, que deje acéfala, como ocurrió en este gobierno durante muchos meses, la Secretaría de Educación, que nombre un secretario de Educación improvisado, como premio de consolación, porque no ganó la elección en Guanajuato, que no tiene nada que ver ni sabía nada de educación, aunque sea una persona muy respetable como el doctor Córdoba. Bueno, perdón, eso no es serio. O sea, un gobierno que actúa así no puede hacer una reforma educativa. Se necesita mucha determinación, mucha fuerza, mucha convicción, y como yo lo planteo, desde el primer día tener un gabinete de educación que no existe. O sea, si no hay un gabinete de educación en donde esté el secretario de Educación Pública, está el secretario de Gobernación, es un tema de gobernación, el secretario de Trabajo, porque es un tema también de derechos laborales, el secretario de Hacienda, porque también es un tema de nuevas plazas, o de eliminar plazas, de nuevos presupuestos, de nuevos esquemas de pago a los maestros, para pagarles mejor a los que tienen mejor desempeño. Para eso hay que cambiar leyes, hay que cambiar derechos laborales. O sea, ustedes me dirán si esto es fácil. Y desde luego un secretario de Seguridad Pública que sepa aplicar la fuerza del Estado cuando grupos radicales, subversivos, quieran imponerse a las razones o al interés público, bloqueando carreteras, cerrando, etcétera, etcétera. También eso se necesita, Pero bueno, este gabinete, solo un gabinete así, dirigido personalmente por el presidente de la República, puede hacer esa reforma educativa. Entonces se los comento, creo, porque este es el tema esencial de la agenda pública en México, estoy convencido de ello, y solo estamos haciéndole un muy mal favor al país, manoseando electoralmente el tema de la reforma educativa. En fin, dejo este tema, no se asusten, no los voy a aburrir mucho. Hay otros temas de la agenda nacional que no voy a tocar ahora, que los he tocado en otras ocasiones, de la seguridad, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer, y de materia económica hay muchas cosas importantes, de las cuales se ha hablado muchas veces. Hoy quisiera, de materia ambiental tampoco voy a hablar, de energía tampoco, quizás ustedes quieren comentar algo, preguntarme algo al final y con todo gusto charlamos sobre esos temas. Ahora quisiera platicar de algo que no he hecho mucho en mis presentaciones o diálogos, porque son diálogos realmente con los estudiantes, sobre el tema de las telecomunicaciones, que es un tema esencial para el desarrollo del país. Lo dije en el debate, estoy convencido
de que Internet y banda ancha son la infraestructura, los servicios, los derechos y la tecnología esencial para el siglo XXI. Así como hacer carreteras fue fundamental para el desarrollo del país durante el siglo XX, hoy tener banda ancha en todo el país es esencial para nuestra economía, para la economía mexicana del siglo XXI. Banda ancha e Internet, por eso lo planteé yo en el debate, como un nuevo derecho social, que quede plasmado en la Constitución. Es tan importante en el siglo XXI Internet y banda ancha como el derecho, a la vivienda, al trabajo, a la educación, porque además todo está relacionado ya. En el siglo XXI todo va a depender de que tengamos banda ancha de Internet para todos. Entonces yo propondría que se modificara el artículo 4 constitucional y también el artículo 27 para que el espectro radioeléctrico claramente fuese un bien de la nación que fuera explotado en beneficio del desarrollo de México. Ahora, vale la pena comentarlo, quienes son ingenieros en electrónica o ingenieros electromecánicos o algo en alguna rama similar, lo van a entender mejor que yo, pero la luz, las ondas de radio, las ondas de televisión, los rayos X, los rayos gamma, la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, todo es parte de un espectro de campos electromagnéticos. Todos son campos electromagnéticos, formados por ondas que hacen vibrar, que vibran en el espacio con cierta frecuencia y con cierta amplitud, ¿no? En la parte más baja del espectro, esta es la luz visible, esta es una parte, tiene una cierta frecuencia la luz visible. En la parte más baja, en una frecuencia más baja de esta luz visible, con ondas mucho más largas, realmente largas, tenemos el espectro radioeléctrico, en donde, o a través del cual podemos transmitir todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones, ondas de radio, televisión y todo lo que ya sabemos. Después le sigue la luz visible, la radiación infrarroja, la luz visible, la luz ultravioleta, después siguen los rayos X, los rayos gamma, en fin, que esos son producto, como ya sabemos, de procesos al interior de los átomos. Y de lo que se trata no es de que el Estado nacionalice la luz, ¿no? O de que el artículo 27 diga que la luz es un bien de la nación, pero sí decir que esta parte del espectro de las ondas radioeléctricas es un bien de la nación, que la nación es la propietaria de ese espectro y que hay que explotar ese espectro de una manera que ayude al desarrollo del país. Como verán, en este espectro hay mucha variabilidad en la longitud de onda. Esta longitud se mide en megahertz, desde 50, 100, 200, 300, 700, 2500, 3000 megahertz. Lo importante, lo que se llama banda ancha, es lo que está en torno a los 700 megahertz de frecuencia. Entonces, esta banda es la que permite transmitir información, datos, imágenes y todo lo que es importante ahora. Esa digamos, banda de 700 MHz permite transmitir todo eso, como ya lo comentaba. Y permite transmitirlo a velocidades suficientes para que tengamos acceso a toda la información, a los datos y a las imágenes que necesitamos en tiempo real. Que podamos tener velocidades de descarga, por ejemplo, razonables de 100 megabytes por segundo, que es lo ideal. Entonces, para que vean que el tema es bastante técnico, pero por otro lado es políticamente muy complejo y económicamente estratégico. Esta parte del espectro va a ser, créanme, la esencia del desarrollo económico, ya lo está haciendo, del siglo XXI. Entonces necesitamos una política para esta parte del espectro. Y México no la tiene, para variar. No tenemos tampoco política urbana, tampoco política educativa realmente, y no tenemos política de espectro. El país no sabe qué hacer con ese espectro. No hay una definición de Estado
de lo que se requiere para explotar ese espectro adecuadamente. Y si no la tenemos, el país no puede ser un país desarrollado. Entonces, aquí hay que, en esta parte del espectro, hay que definir maneras de explotar, formas de participación de las empresas. Hay que tener competencia, porque la competencia es esencial para lograr eficiencia, crecimiento, desarrollo e inversión. Necesitamos infraestructura para poder explotar esta banda ancha, en torno a los 700 MHz. Entonces, se requiere, primero, permitir que haya competencia, que entren empresas a ofrecer ese servicio. Se necesita infraestructura para poder transmitir todo esto, digamos, por todo el territorio nacional. Ahorita lo voy a comentar rápidamente cómo. Se necesita inversión, evidentemente, y se necesitan empresas capaces de hacerlo, y desde luego capacidades de recepción y de interconexión de todo el mundo, de todas las escuelas, espacios públicos, individuos, hogares, a este nuevo recurso del siglo XXI. Entonces, primero, hay que promover la competencia. Tiene que haber buenos órganos reguladores. Tenemos a la COFETEL, tenemos a la COFECO. COFETEL es la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la COFECO es la Comisión Federal de Competencia. Hay que darles mucha más fuerza, mucha más autonomía. Hoy lo que ocurre es que por deficiencia de política, no hay política, como ya lo dije, y por deficiencia en la Ley Federal de Telecomunicaciones, resulta que si ustedes fueran la COFETEL o la COFECO y toman una decisión regulatoria para permitir la competencia, para abrir a muchas empresas esta parte del espectro, abrirlo para que sea barato el servicio, para que nos cueste barato, para que sea competitivo, para que tengamos todos internet a precios muy bajos, para que sea accesible. Por eso necesitamos competencia. Pero en fin, si ustedes toman una decisión hoy en día, lo que va a pasar es que quienes se sientan afectados se amparan, y se amparan, y entonces ya su decisión como reguladores ya no sirvió para nada, porque entonces toda la decisión se suspende, hay suspensión en la ejecución de la decisión, y hasta que no se resuelve el amparo, que puede durar 3, 4, 5 años, las cosas no cambian. Entonces necesitamos modificar estos esquemas de regulación para hacerlos más eficaces. Y está bien que la gente se pueda amparar, o que las empresas que se sientan afectadas se puedan amparar, pero que no sean suspensibles, como se dice, creo, técnicamente, las decisiones en materia de telecomunicaciones. Que se da una decisión, que se ejecute, y en el ínter que proceda todo el juicio de amparo, y que dentro de 3 años, si quieren, una vez que se decidió, o se revierta, y entonces la COFETEL tendrá que indemnizar al afectado, o bien que se decrete como firme esa decisión. Bueno, tenemos que hacer eso, tenemos que darle más autonomía y presupuesto propio tanto a la COFETEL como a la COFECO. Entonces, competencia es muy importante. Y aquí, por ejemplo, hay casos que a todos nos interesan. Vale mucho la pena decir que en materia de competencia, pues hay que darle permiso a Televisa para que invierta en Iusacell y compita en telefonía móvil. Hay que darle permiso, si el Grupo Carso quiere también acceder a televisión restringida. Yo estoy de acuerdo con que se le dé acceso a televisión restringida en su título de concesión al Grupo Carso, para que haya más competencia, y también a Televisa y Iusacell para que haya competencia en telefonía. Claro, todo esto se dice muy fácil, es otra vez como el tema de la educación, lo digo muy fácil, pero créanme que es complicadísimo desde el punto de vista jurídico y económico. Entonces, se necesita otra vez un gobierno que le interese el tema y que esté dispuesto a hacerlo, a negociar con los grandes actores, con los grandes participantes, para lograr esta, digamos, competencia en el sector. Entonces, podemos lograr así la competencia para bajar los precios y para, digamos, favorecer el acceso de todo el mundo a la nueva tecnología del siglo XXI. También necesitamos infraestructura, necesitamos inversión, necesitamos que alguien invierta en toda esta infraestructura para el siglo XXI. ¿Quién lo va a hacer? A ver, si ustedes son una empresa privada y no hay mercado ni demandantes, pues no van a invertir, ¿verdad? Entonces, aquí sí, como yo creo y sostengo que Internet y banda ancha deben de ser un derecho social y son un bien público en muchos sentidos,
Aquí sí es fundamental que el Estado intervenga e invierta, no que siga subsidiando los combustibles, como dicen algunos políticos de izquierda, lo cual es tirar el dinero a la basura con muchas perversiones sociales y ambientales. Eso es un absurdo. No, el Estado tiene que invertir en esta infraestructura. ¿Cómo? En cubrir todo el territorio nacional con fibra óptica, ¿sí? Con fibra óptica a través de la cual pueda darse el servicio de 100 megabytes por segundo para todo el mundo, por lo menos, para que podamos bajar toda la información que queramos en tiempo real, imágenes, datos, voz, todo absolutamente, convergencia absoluta. Bueno, hoy esa infraestructura se ha medio desarrollado y la tiene la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, bueno, ¿y por qué la Comisión Federal? ¿Qué tiene que ver la Comisión Federal de Electricidad con las telecomunicaciones? Bueno, pues mucho, porque en toda la red, la CFE cubre todo el país para llevar electricidad a todas partes, y su red troncal, o sea, la que cubre a 46 o 50 ciudades, su red de transmisión eléctrica, va adjunta a una red de fibra óptica, con la cual se transmiten las señales de control de todo el sistema eléctrico. Pues para que se imaginen, es difícil imaginarlo, pero son, en buena parte son 36 hilos de fibra óptica. La CFE solo usa 8, ha concesionado 2. Entonces hay una gran cantidad de infraestructura que está ociosa, que no se usa. Y no se usa porque no hay empresas, porque no existe el marco institucional para que las empresas se cuelguen de esa red de fibra óptica y la lleven a todas partes, a todas las escuelas. Entonces lo que necesitamos es que la CFE también permita que una empresa eléctrica permita, que es un monopolio además, imagínense, que es un monopolio, y el otro monopolio del gobierno, como el otro es Pemex, y yo estoy en contra de los monopolios, pero en fin, en este caso no voy a hablar de eso porque ya creo que ya ha aburrido mucha gente hablando en contra de los monopolios. Entonces, se trata de que CFE permita, que concesione, que licite los hilos que son los hilos restantes, que son 20 en casi toda la red, para que, si ustedes son una empresa de telecomunicaciones, puedan colgarse de ahí y llevar el servicio a Juchitán, o llevarlo a San Juan de los Lagos, a donde quieran, y darle el servicio a toda la población. Ahora, en todo esto, acuérdense que hay convergencia tecnológica. Por esa misma red de fibra óptica va televisión, van voz, van datos, va internet, va todo. Entonces, hoy México tiene una estructura equivocada porque estamos separando el tema de la televisión del tema de internet, del tema de la telefonía. Entonces, todo está separado cuando que hay convergencia. O sea, es absurdo tener separados estas partes del espectro radioeléctrico cuando todo converge en el tema de banda ancha. Entonces, por eso, si una empresa da un servicio de telefonía, también puede dar a través de fibra óptica el servicio de internet y de televisión, ¿no? Digo, lo puede hacer perfectamente, y eso es lo que debería de ocurrir. Pero en México hay muchas rigideces, muchos problemas económicos y políticos que impiden, y además ha habido falta de definición, de determinación del gobierno para resolverlos. Entonces, este tema de las telecomunicaciones, yo pretendo transmitirles la importancia que tiene y las dificultades que hay para resolverlo, que al igual que en educación no es fácil, que es muy fácil descalificar y acusar a fulano, a sultano allá, y acá al monopolista perengano, a los monopolistas sultano y X, ¿no? Como se acusó por ahí en el debate. Lo que falta es gobierno, lo que falta es liderazgo. No podemos tener un presidente que sea un burócrata, que esté administrando más o menos ahí, que el país flote, ¿no? Eso no lo podemos hacer. Entonces, así como en educación, en telecomunicaciones necesitamos una profunda reforma, por las razones que ya les comenté, para que haya banda ancha en todas las escuelas, en todas las plazas públicas, en todos los espacios públicos, en todas las escuelas públicas. Es más importante eso que les entreguen computadoras. ¿Para qué quieren computadoras si no tienen banda ancha en las escuelas? Si los maestros no la saben usar, si no se sabe usar, ¿no? Es como ridículo, ¿no? Bueno, entonces necesitamos también maestros capacitados en esto, en estas tecnologías, y la verdad es que tenemos muy pocos, solo hay en esos estados que ya les comenté, y ellos sí, ahí sí se capacitan, se certifican, ahí sí hay evaluación, y lo hace el sindicato también, ¿eh? El mismo sindicato que todos detestan, ese lo hace en esos estados. Bueno,
Entonces, insisto, decir que se van a regalar computadoras así nomás en las escuelas públicas es populismo, es ignorancia, es desconocimiento. Lo que necesitamos es que haya banda ancha. Bueno, dicho eso, simplemente para ir terminando mi intervención, simplemente tocando estos dos temas centrales de la agenda nacional, yo les comentaría, vuelvo al principio, México como un país desarrollado. México puede y debe asumirse como un país desarrollado, para que cuando ustedes tengan 50 años, México sea como Alemania, así, ni más ni menos, o sea como Italia, o sea como Holanda, así, Si no lo proponemos, no lo vamos a lograr, y México sí lo puede lograr. Ahora, para lograrlo, necesitamos, en primer lugar, asumirlo, quererlo, y políticamente, en México, los políticos, la mayor parte de los políticos, ni siquiera lo plantean, no les importa, no es un proyecto nacional que les importe. Siguen muchos de ellos en la demagogia, en el populismo, en práctica viendo al pasado, en fin, por eso lo dije en el debate, que México tenía solo dos opciones, y perdón que lo repita, una opción conservadora, populista y mediocre, y una opción liberal, moderna, de progreso, de prosperidad y también de desarrollo sustentable. Y eso es lo que tiene México. En el intermedio tenemos, además, seguir flotando en esta inercia que tenemos y que, por cierto, nos mantiene a flote el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por cierto. Si no fuera por el TLC, este país no sé qué haría. Hoy, gracias al TLC y al TLC con Europa y con Japón, que se firmaron hace muchos años, gracias a eso, pues México tiene una industria exportadora pujante, somos una potencia en exportaciones automotrices, la industria aeroespacial está empezando a generar un clúster en Querétaro, ya está Bombardier, ya llegó Eurocopter para hacer helicópteros, hay empresas ya que hacen trenes de aterrizaje, que hacen alas, que hacen componentes electrónicos para los aviones, entonces se van ensamblando cadenas de valor en ese clúster aeroespacial. Igual que hay otro clúster automotriz en Silao, por ejemplo, donde está General Motors, donde va a ir Volkswagen, donde va a ir Mazda, y todo esto es gracias al Tratado de Libre Comercio. Entonces, quienes siguen satanizando aquella decisión, pues francamente creo que están escupiendo para arriba, quienes creen que el Tratado de Libre Comercio le hizo daño a México. Si no fuera por eso estaríamos sumidos, yo creo, como Zimbabue, en una crisis espectacular. Pero bueno, ¿cómo puede ser México un país desarrollado? Como ya lo dije, primero, asumirlo. Segundo, pensar cómo, a ver, ¿cómo le hacemos para ser un país desarrollado? Hay que ver qué han hecho los demás, ¿sí? ¿Cuál es? Porque no hay muchas fórmulas, no hay muchos modelos económicos. Modelo económico exitoso, solo hay uno, ¿sí? Con algunas variantes y matices, es obvio, pero es el capitalismo, es el libre mercado, es la competencia, es la inversión privada, y es tener un Estado visionario, fuerte, sólido, capaz de conducir a la economía, digamos, no de interferir con las empresas, pero de promover el crecimiento de la economía, de ser un buen regulador, de ofrecer bienes públicos de calidad, de ofrecer servicios públicos de calidad, de proteger el ambiente. O sea, el Estado, entre paréntesis, está para generar y existe para generar bienes públicos. Los bienes públicos son la seguridad, la salud pública, la educación básica, cierta infraestructura, el medio ambiente, por ejemplo, el espectro radioeléctrico, ese es otro bien público. En fin, para eso está el Estado. Y si un Estado es virtuoso y sabe cómo hacer estas cosas, puede conducir a un país hacia el desarrollo. Y también, como lo hizo Corea del Sur, un Estado que sea tan visionario e inteligente, como lo está haciendo China también, y lo hizo Taiwán, es ayudar a las empresas a ponerse de acuerdo, a hacer pequeños o grandes alianzas. En Corea les llaman los chaebols, si han oído hablar de ellos. Samsung es uno de ellos, hacen coches, barcos, electrónicos, todo, tienen bancos. Y a eso ayudó hace muchos años el gobierno a ensamblar estos grandes consorcios. Bueno, estamos en un gobierno que también tenga una política industrial que permita que se ensamblen cadenas de valor en México, que lo promueva, pero en fin, ese es otro tema que no voy a entrar ahora. Lo que quería decir es que necesitamos una economía de mercado, un capitalismo virtuoso, nuevo, con un Estado fuerte, un Estado también visionario. Ahora, para lograrlo necesitamos hacer reformas estructurales, que si las vemos en conjunto, todas juntas,
equivalen de verdad a hacer una nueva revolución en México, como lo dije en el debate. Si juntamos esto que les platiqué en educación, ¿no? Y que no les acabé de decir de todo lo que se trata, pero se pueden imaginar lo complejo que es. Si juntamos el tema de las telecomunicaciones, si sumamos el tema de acabar con el monopolio en Pemex, en el petróleo y en electricidad, si añadimos además la necesidad de hacer una reforma fiscal, porque este país tiene un gasto ridículo del gobierno y una recaudación ridícula. El gobierno mexicano solo recauda 12% del PIB. En otros países de nivel de desarrollo similar, el gobierno recauda 20% del PIB, en Europa recauda 30, 40% del PIB. Bueno, porque aquí mucha gente no paga impuestos, hay muchos grupos de interés, hay muchos privilegios fiscales, hay mucho populismo, mucha demagogia. El caso es que necesitamos hacer una reforma fiscal en serio, para que todo el mundo pague impuestos y para que las empresas y los trabajadores paguen menos impuestos. Una tasa universal, como se dice en inglés, un flat tax, transparente, simple, sencillo, en fin, pero es otro tema. Entonces, reforma fiscal. También necesitamos una reforma laboral. La reforma laboral, sin ella no le podemos dar flexibilidad al mercado laboral, para que las empresas sean competitivas, para que los jóvenes y los estudiantes y las mujeres con hijos, por ejemplo, o los adultos mayores accedan al mercado de trabajo, porque solo pueden trabajar unas horas o unos días a la semana, o bien contratos simplemente de capacitación, o de prueba, te pongo a prueba 2 meses, y si me gustas, y si progresas, te quedas, y si no te vas. Que las empresas puedan hacer eso, respetando derechos laborales, y esto es fundamental. También una reforma laboral que permita y fomente la cooperación entre los sindicatos y las empresas, como en Alemania. Allá los sindicatos cooperan, los sindicatos públicos cooperan en ofrecer servicios públicos de calidad, y en las empresas privadas cooperan para ser empresas exitosas. Necesitamos ese tipo de sindicalismo en el país. También no les voy a hablar de la reforma laboral, es un tema largo y complicado, muy complicado, por cierto, pero también hay que hacerlo. Necesitamos también reformas en la política de ciudades. Bueno, no tenemos política de ciudades, necesitamos una política de ciudades, porque sin ciudades competitivas y sustentables, el país no va a salir adelante. Necesitamos reformar al campo, porque un campo miserable, un campo donde se reproduce la pobreza intergeneracionalmente y donde se destruye la biodiversidad, los bosques y selvas del país, tampoco nos sirve de nada, ni a los pobres. Entonces, fíjense, tenemos al campo, tenemos a las ciudades, tenemos el tema laboral, tenemos el tema energético, tenemos el tema educativo, y tenemos acá la banda ancha de 700 MHz para telecomunicaciones. Y todo eso hay que reformarlo. Y bueno, se me olvidaba el tema más importante, la seguridad. Para tener seguridad necesitamos otra revolución que cambie toda la estructura de las policías en México y que cambie todo el sistema de impartición de justicia penal, que es corrupto y opaco, ineficiente, y todo el sistema penitenciario del país. Entonces, como ven, son un chorro de reformas. Juntas, pues es una revolución, es otra revolución, la que México necesita, desde luego pacífica, desde luego es una revolución de buen gobierno, de lucidez, para un México desarrollado, próspero, un México libre y un México también sustentable. Por eso estoy aquí, y con esto termino. De eso se trata mi campaña, de promover, de convencer a la gente de que esto es fundamental para que el país, para que México, el país que queremos, sea un país rico, próspero, desarrollado y sustentable. Por eso estoy repitiéndolo y diciéndolo, por eso lo dije en el debate y por eso estoy en esta campaña. E independientemente de quién gane, mi objetivo es que todas estas ideas queden claramente arraigadas en ustedes, en la opinión pública, en el electorado, para que se las exijan a los políticos, para que se las exijan a los partidos, y para que gane quien gane, tenga que hacer, por lo menos empezar, poner a México en un carril de reforma a largo plazo. Obviamente todo esto no se puede hacer al mismo tiempo, es tan complicado que hay que hacerlo gradualmente, pero hay que empezar ya, hay que iniciar, hay que poner a México como si fuera un ferrocarril, ponerlo en la vía del desarrollo, de la prosperidad y de la sustentabilidad. Y termino simplemente diciendo que, como lo dije también en el debate, aquí sí acabo, ya no se rían, sí ya voy a terminar ahorita. Como lo dije en el debate, los partidos políticos deben ser un instrumento de ustedes, de los ciudadanos, para lograr
lo que queremos de México. Poco a poco hay que irles diciendo a los políticos cómo queremos que sean ellos y cómo sean los partidos. Hay que ser nosotros mismos políticos, porque ellos se han apropiado de la política nacional. Es una partidocracia. Nos han despojado de la política que México necesita. Entonces, si un partido les abre las puertas, sea el que sea, aprovechen, participen, tomen la candidatura para que puedan perseguir sus ideales, su visión, sus convicciones, para que puedan hacer algo por México. Y es lo que yo, perdón que sea a lo mejor tan soberbio, trato de hacer en esta candidatura. Se me abrió la oportunidad, Nueva Alianza es el único partido que le abrió su candidatura a un ciudadano, y podrán decir lo que quieran de Nueva Alianza, pero es el único que lo hizo, y podemos decir muchas cosas peores de los otros partidos, por cierto, pero son los únicos partidos, es el único partido que lo hizo, y estos son los únicos partidos que hay en México, no hay otros. Entonces, si queremos hacer lo que ya les dije, tenemos que aprovechar a estos partidos, hay que usarlos en la medida de que podamos, de que tengamos las ganas de hacerlo y de que se nos abran las oportunidades. Yo ahí termino y quisiera pues dejar la posibilidad de un rato de algunas preguntas, algunos comentarios, y bueno, les agradezco muchísimo la atención. Agradecemos la intervención del maestro Cuadri. A continuación daremos un espacio para preguntas y respuestas. Ya las preguntas ustedes nos han hecho favor de hacerlas llegar, están aquí en la urna. Perdón que interrumpa, yo creo que en esta campaña de lo que se trata es de dialogar también, porque las elecciones no son solamente Las elecciones no son solamente para ver quién gana. Las elecciones son también para que construyamos una visión de país, para que dialoguemos, nos entendamos, nos retroalimentemos, nos metemos la madre o nos cuestionemos, pero que lleguemos a acuerdos. Entonces yo les pediría que hagamos un ejercicio, digamos, breve. Quien quiera hablar, que levante la mano, que le pase el micrófono y que tengamos un diálogo más con todo gusto, maestro. Una pregunta, ¿prefiere que sea pregunta-respuesta o que se pues sí, 5 preguntas? Y les pediría nada más que fueran preguntas muy cortas para darle chance a varios a poder participar. Ok, y todas estas preguntas se las hacemos llegar a su equipo de campaña. Por favor, para que las tengan. Gracias. Bien. Adelante aquí. Sí. Usted habla mucho de la banda ancha y que llegue a toda la nación y cosas así, pero la pregunta es que en el país hay comunidades que no tienen ni siquiera dinero para comer, no tienen dinero para una computadora. Entonces, ¿de qué les va a servir la banda ancha y este servicio? Claro, yo creo que es una gran pregunta y les va a servir mucho, y hay que llevárselas a todas las que sea posible. De esta manera, digamos, de la red troncal, de ahí se puede capilarizar la red por todo el país. Pero tocas un tema muy importante. En México hay más de 200,000 comunidades rurales de menos de 2.500 habitantes dispersas por todo el territorio nacional, por cerros, cañadas, montañas, bosques, selvas, etc. Son muy pobres, porque pues, ahí evidentemente ni puede haber servicios, la tierra no es productiva, ahí se está generando la deforestación, ahí se destruye, porque los campesinos queman la selva para sembrar maíz, queman la selva o el bosque para pastorear ganado, y eso es lo que está causando la destrucción de los ecosistemas. Entonces, saliéndome un poco del tema de la banda ancha, y te lo digo porque creo que es un tema fundamental, me parece que aquí sale el tema de la urbanización, aunque parezca una blasfemia en contra de la visión tradicionalista de México, necesitamos urbanizar mucho más al país. Un país, para que sea desarrollado y rico, tiene que ser un país plenamente urbanizado. ¿Por qué? Porque es imposible darle los servicios a esas poblaciones dispersas o que ellos sean suficientemente productivos para salir de la pobreza y subir sus ingresos. Entonces, por eso comenté que necesitamos también una profunda reforma en las políticas de urbanización. Y a toda esa gente pues hay que darle alicientes e incentivos para conservar la biodiversidad, pero también, si quieren, para que puedan emigrar e insertarse productivamente en las ciudades del país. Eso es lo que yo creo. A ver,
Hola Gabriel, soy Jorge de la Vega, estudio Merca. Tengo el gusto de conocer a tu hijo Andrés, excelente deportista. Y mi pregunta es en relación a eso. ¿Apoyarás el deporte mexicano con infraestructura, tecnología, con becas deportivas para crear deportistas 100% profesionales? Sí, mira, yo creo que es un tema que a muchos les parece así medio frívolo, pero yo creo que el deporte es una fuerza de identidad nacional, es una fuerza de orgullo nacional, el deporte de alto rendimiento, y también que el deporte masivo es un instrumento de salud pública, es un instrumento de prevención de adicciones, es un instrumento para fortalecer el tejido social. Por eso yo creo que es muy, muy importante el deporte. Y en mi plataforma yo planteo fortalecer a la CONADE, darle autonomía, sacarla de la burocracia en la cual está, darle un gobierno tripartita, también transformar esa relación perversa que hay entre la CONADE, la CODEME y las federaciones en cada uno de los deportes, que es una estructura, digamos, arcaica, corporativa, corrupta, ineficiente. Yo planteo muchas cosas muy importantes, cosas que me parece esencial comentar. Uno, que la CONADE pueda apoyar directamente, por ejemplo, a los clubes y a las escuelas que promueven el deporte de alto rendimiento, directamente, para promover a la sociedad civil y promover la práctica del deporte, que no se haga necesariamente a través de las federaciones, por un lado. Por otro lado, que en la escuela de tiempo completo que estamos proponiendo en mi plataforma haya esta, digamos, difusión del deporte masivo como semillero para el deporte de alto rendimiento y también para promover lo que ya dije, la salud, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un tema de política deportiva, insisto, creo que es fundamental, hay que desarrollarlo y hay que transformar a la Comisión Nacional de Deporte. Yo creo que hay que desaparecer a la CODEME, sinceramente no me vayan a querer ahorcar por eso, y hay que transformar la relación que hay entre CONADE, las federaciones, hacerlas más democráticas y sobre todo apoyar a la sociedad civil, a la gente que se decide hacer clubes deportivos, a los gobiernos locales que hacen centros deportivos, que hay un programa de gobierno para financiar la creación de instalaciones deportivas populares en todas las colonias, de todos los barrios, de todas las ciudades del país. Más o menos por ahí van las cosas. Vamos a dar una por acá. Perdón, pediría que si podemos también darle a los de arriba. A la parte media del auditorio y la parte de atrás también. Vamos en este orden, primero abajo, después en medio y después al final. Y también tenemos algunas preguntas que nos han llegado por chat, que también creo que es importante darles espacio. Adelante en la parte media. Hola, soy Rigor Juárez y estudio Comercio y Negocios Internacionales, séptimo semestre. En cuanto a los subsidios, estoy de acuerdo contigo en que la gasolina no ¿A los subsidios o a los subsidios? Estoy de acuerdo contigo en que la gasolina no les pega directamente al sector pobre, sino en realidad nos pega más como a la clase media para arriba. Pero, ¿cómo contrarrestarías si quitas subsidios en la gasolina y obviamente empieza a subir? ¿Cómo contrarrestarías eso en nuestros bolsillos? Claro, mira, esa es una pregunta muy importante. Está demostrado que los incrementos en el precio de la gasolina tienen un impacto muy limitado, muy pequeño y además breve en el tiempo, en la inflación. Los precios de los combustibles no deben de ser ni pueden ser un instrumento de control de la inflación. Para eso está el Banco Central, el Banco de México, que tiene los instrumentos para que su mandato esencial es controlar la inflación. Te puedo decir una cosa, en el mundo, una de las gasolinas más baratas, por cierto en América, no sé si en el mundo, no me acuerdo ahora, pero en América la más barata es la de Venezuela. Cuesta menos de 2 pesos un litro en Venezuela, el equivalente a 2 pesos en Venezuela. Y ahí la inflación es de las más altas del mundo. En Brasil la gasolina cuesta más del doble que en México. Tiene una inflación bastante razonable. Evidentemente si eliminamos los subsidios va a subir el precio de la gasolina, pero eso va a tener un impacto en la inflación, en el nivel general de precios, de manera muy transitoria y muy pequeña. Eso está estudiado, hay modelos econométricos que lo han estudiado, igual mucho. Eso no sería un problema resolverlo a través de política monetaria, y sería solo transitorio, digamos unos pocos meses, y después, digamos, regresaría asintóticamente a su nivel habitual, el nivel o digamos las tasas de crecimiento en los precios o el proceso inflacionario, porque no es un proceso permanente que esté elevando los precios, es un solo golpe de una sola vez.
Entonces, yo creo que la inflación, bueno, y además, otro ejemplo, en Estados Unidos en 2008 y recientemente, la gasolina subió de menos de $2 por galón a casi a $4 por galón, no pasó nada, en materia inflacionaria, nada. Y digamos, no es que sean iguales la economía norteamericana que la mexicana, pero lo que te digo es que la economía norteamericana depende mucho más del transporte carretero y del transporte automotor privado que la mexicana. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo. Yo te diría, no te preocupes, eso se puede resolver fácilmente, el tema del impacto inflacionario, y en el costo de otros productos tampoco es significativo. Vuelvo a poner el caso de Brasil, del Perú, de Chile, donde la gasolina es mucho más cara que en México. No hay diferencias significativas en los precios relativos entre diferentes productos. En la parte posterior del auditorio, por favor. Hola, al principio de la conferencia mencionaste que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debería tener un presupuesto mayor, cuando el periódico Reforma publicó que está ganando 6.5 millones diarios. ¿Para ti ese es un presupuesto bajo? Mira, yo no dije eso para empezar, yo no dije que debe quedar al principio de la conferencia lo mencionaste. No, yo no dije, jamás he dicho que sería una aberración que yo propongo que se le dé más presupuesto al sindicato. Para empezar, nadie le da presupuesto al sindicato. El sindicato y todos los sindicatos derivan sus recursos de las aportaciones que hacen sus miembros. Pues haz cuentas, porque eso, para que veas cómo hay una intencionalidad política en todo esto. Si tienes 1 millón de maestros en México y cada uno aporta como 100 pesos al mes de cuota sindical al sindicato, tienes que cada mes están recaudando 100 millones de pesos que van al sindicato. Si esto lo divides entre 30, pues son 3, 4 millones de pesos. Esos 6 millones no sé de dónde salieron, pero los ingresos de los sindicatos son de sus cuotas. Esos son los ingresos y no son del gobierno. Es digamos, una aportación entre privados, donde el trabajador le da su dinero al sindicato. Y bueno, pues ese es un tema entre privados. Los sindicatos pueden tener otros ingresos con convenios, a través de convenios con entidades gubernamentales. En este caso, cuando los hay, por ejemplo, para capacitación o para otro tipo de cosas, que por cierto hay mucha corrupción en México en ese sentido, y hay muchos abusos en muchos sindicatos, y eso tiene que acabar. Por eso yo propongo que todos los recursos que se entreguen a los sindicatos del gobierno, desde el gobierno, no las cuotas, porque es un tema entre privados, pero los recursos que salgan del gobierno sean escrutados y se ejerzan de acuerdo a las reglas del gasto público, que tengan toda la transparencia y toda la vigilancia como cualquier otro tipo de gasto público. Entonces, bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Más o menos, pero gracias. Gracias. Bien, vía electrónica nos llega la siguiente pregunta de Jazmín Robles de la Facultad de Derecho. ¿Qué opina del narcotráfico y cómo lo atacaría? Bueno, es toda una conferencia, yo diría, ya lo he repetido, creación de la Policía Nacional, fuerte, 10 veces más grande, una policía de clase mundial, desaparecer a las policías municipales, tener mando único en los estados, una sola policía estatal, tener mucha más inteligencia. Los gobiernos del PAN, por cierto, desmantelaron el Centro de Investigaciones en Seguridad Nacional porque pensaban que era un instrumento del PRI para controlar al país. Sin inteligencia pues no se puede combatir a las grandes bandas del crimen organizado. Lo dije en el debate, y es verdad, lo comentó Felipe González, el expresidente español, en una reunión del G20 el viernes pasado. Me lo dijo personalmente. En mi experiencia y la de otros países que yo he seguido de cerca, en la lucha contra el crimen organizado es 85% inteligencia, 15% operación policial. Que en México destruimos la capacidad de inteligencia del Estado. Hay que reconstruirla, hay que tener una estrategia territorial, atender a las regiones prioritarias donde el crimen se ha arraigado más, y esto pues va, y desde luego mantener a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, mientras no tengamos esa Policía Federal, que insisto, va a tardar tiempo en desarrollarse. Es demagógico decir que se va a resolver el problema en 6 meses, no es cierto, vamos a tardar años, pero es un proceso de reconstrucción del Estado de Derecho, de reconstrucción de las capacidades policíacas del Estado y desde luego de sus capacidades de inteligencia. Gracias, maestro. Vamos por una pregunta aquí al frente del auditorio. Alejandro. Buenos días, mi nombre es Valeria Ramos, estudio comunicación y tengo 2 preguntas. Al principio usted comentó su relación con la señora Elvester Gordillo. Dice que no tiene ninguna relación con ella. Si usted llega a ser presidente, ¿qué peso va a tener si usted tiene que trabajar con ella en la parte de educación? Y segundo, ¿cuál va a ser su compromiso real con los jóvenes universitarios como nosotros? Gracias.
Mira, con respecto a la primera, te puedo decir que pues los sindicatos eligen a sus dirigentes, el gobierno no se puede meter, hay de aquel gobierno que se quiera meter en esos temas, pues ellos eligieron, bueno, sea ella o sea quien sea, lo que tiene que ser el siguiente presidente es, como ya dije, citar a ese gabinete, y desde luego en el gabinete tiene que estar la dirigencia magisterial, el presidente y los principales dirigentes del magisterio en el país, no solo ella o quien sea, sino el grupo de dirigencia más importante. Entonces hay que hacerlo con ellos, hay que negociar con ellos, usarlos, utilizarlos, prometerlos e ir de la mano con ellos en las reformas que se necesita el país. Pero no te puedes meter siendo presidente en la elección de las dirigencias, es un tema de ellos, de los sindicatos. Bueno, y con respecto a las universidades, efectivamente México tiene un enorme déficit de oferta de educación superior y también muchas veces de calidad en la oferta de educación superior. Por eso, en lo que yo propongo en materia de reforma educativa, está la ampliación de la oferta de la educación pública superior y de mejorar su calidad. ¿Y cómo? Que quitando esos subsidios a los combustibles que comentaba nuestro compañero, te puedo comentar, este año México va a gastar más o menos lo mismo en educación que en subsidiar la gasolina y el diésel. Tú dime si eso es algo razonable. Perdónenme, es algo estúpido, ¿no? Bueno, si quitamos los subsidios podremos tener mucho presupuesto, una buena tajada de ese presupuesto, yo lo propongo que sea para educación. Y de esa tajada de educación, una buena parte debe ir a educación superior. Nuevas escuelas públicas superiores de gran calidad. Y aquí yo estoy planteando también que la escuela pública superior, las universidades públicas, sean incubadoras de empresas, que también se fomente la creación de empresas y de empresarios desde la educación superior pública, para que en México haya muchas más empresas, muchos más empresarios. Más o menos por ahí va la cosa. Gracias. En la parte central del auditorio, por favor. Sí, buenos días. ¿Dónde estás? Soy Luis, estudio administración y bueno, mi pregunta sería, hace rato dijo que el Estado debe dar servicios a la población, como luz, electricidad, seguridad, pero actualmente estamos viendo que el narcotráfico está dando esos servicios. El narcotráfico está, por así decirlo, suplantando lo que debería hacer el Estado. ¿Usted piensa que el narcotráfico se ha vuelto más fuerte que el Estado? Pues mira, en algunos momentos y en algunas regiones sí. Por ejemplo, hoy en día, y lo digo porque tengo parientes en la región, en los Tuxtlas, la región de los Tuxtlas en Veracruz, que es una zona de montañas que hace muchos años tenían selvas preciosas que llegaban al mar, a unas playas bellísimas que se llama Motepío, en el Golfo de México, donde hay volcanes, el volcán de San Martín, es una zona bellísima, productora de tabaco, históricamente. Hoy está tomada por el crimen organizado, así como te lo digo, punto, ¿no? Los empresarios han huido, las familias están aterrorizadas, cobran impuestos los narcotraficantes, se acabó la producción de tabaco, porque les cobraban derecho de piso los narcotraficantes a los productores de tabaco, se acabó. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué no hay una estrategia territorial como la que yo te comentaba? Para recuperar esas regiones, digamos, prioritarias en el país. Está Nuevo Laredo, está Durango, está la costa de Michoacán, que donde sí yo creo que el narcotráfico se ha arraigado tanto que a veces llega a hacer funciones de Estado, incluso a ofrecer seguridad, a cobrar impuestos porque cobran derecho de piso, ¿no? Y a corromper toda la estructura social. Por eso yo creo que es fundamental seguir esta lucha con toda la fuerza del Estado, todo el ejército, todas las fuerzas armadas, toda la Policía Federal, e irla fortaleciendo durante los siguientes años hasta derrotarlos. Ellos no pueden derrotar al Estado, es imposible. Tarde o temprano, espero que sea más temprano que tarde, México los derrote, y que esto sea, digamos, un problema local de delincuencia, pandillería, que acabe siendo algo así en el futuro. Pero para eso necesitamos hacer lo que ya comentamos en materia de policía, de reforma penal, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias. En la parte posterior del auditorio. Hola, mi nombre es Ana Karen Vázquez, estudio Derecho, y bueno, mi pregunta tiene que ver con las reformas. ¿Cómo pretende reformar, o sea, habla sobre reformas y reformas, ¿cómo pretende reformarlos si antes que nada está el Congreso de la Unión y, o sea, bueno, los partidos predominantes dentro de
el mismo, pues no son el de ustedes. Entonces, creo que primero tendríamos que ver cómo usted los va a convencer. Si se me olvida ese pequeño detalle. Bueno, no, ya en serio. Mira, yo creo que independientemente de la correlación de fuerzas que haya en el Congreso de la Unión, espero que gradualmente vaya favoreciendo el tema de la reforma. Me parece, como ya lo dije, que el presidente de la República no puede ser un burócrata, tiene que ser un líder, alguien que esté comprometido con la reforma y que vaya por todo el país y en todos los medios de comunicación, convenza, persuada, explique el por qué hay que hacer la reforma, que se gane a la ciudadanía, que se gane a la opinión pública, que prácticamente encabece un movimiento de opinión pública en favor de la reforma. Sea el presidente, que tenga un gran secretario de Gobernación, que esté a cargo de ejecutar, de negociar, de llevar a cabo estas reformas, que sea la tarea del secretario de Gobernación, que le encargue, digamos, 2 reformas al principio. Vamos con la educativa, vamos con la fiscal, que además va de la mano de la energética, vamos con estas 2 primeras, o quizá con la laboral, que ya está muy cocinada, una por una, o 2 por 2, etcétera. Pero necesitas que el presidente se dedique en cuerpo y alma a eso, que venga a las universidades, que aparezca en la televisión todos los días, que vaya a las plazas, que vaya con los empresarios, que vaya al Congreso y que convenza a todo el mundo, de tal forma que para los políticos cada vez sea más costoso resistirse a hacer las reformas, o bien que llegue a ser tal el clamor en favor de las reformas que a ellos les beneficie políticamente. Entonces lo van a hacer. Por eso creo que necesitamos un presidente con capacidad de liderazgo, que deje de ser un burócrata y que encabece este gran movimiento social en favor de la reforma. Muchas gracias. Y desde luego, si votan por los diputados de Nueva Alianza, pues va a ser más fácil. Gracias, maestro. Eduardo Aguilar, por chat, pregunta: ¿qué piensa sobre la legalización de las drogas y en caso de que se legalicen, cuáles son los beneficios? Sí, yo creo, y les pediría que esta sea la última pregunta porque me tengo que ir. Bueno, pero es un tema muy importante. Y ojo, no es necesariamente un tema de seguridad pública. A ver, es una gráfica que llevaba yo para el debate. Ven que saqué una gráfica, pues se vieron el debate. Llevaba otras por si me atacaban, ya tenía como... Pero... afortunadamente no las tuve que sacar, pero traía una que es muy interesante, que les pido que se la imaginen, que es consumo de tabaco en México. Aquí los doctores a lo mejor tienen más información. ¿Perdón? Sí, bueno, ahorita les damos la palabra rápido. El consumo de tabaco en México ha caído, y no me dejarán mentir aquí nuestros colegas médicos, ha caído notablemente en los últimos años, ¿sí o no? Sí. Notablemente. Bueno. Y el tabaco no está prohibido, ¿o sí? No está prohibido. Está prohibida la venta a menores, tiene unos impuestos leoninos, terribles, pero se vende. Y sin embargo ha caído. ¿Por qué? Porque ha habido una política de prevención de adicciones muy fuerte, una campaña en medios de comunicación, nuevas leyes, normas, regulaciones, que han hecho que caiga el consumo de tabaco, a través del convencimiento, de la cultura, de una política de salud pública y de prevención de adicciones. Yo creo que las adicciones a las drogas son problemas de salud pública, que los drogadictos son enfermos y que son problemas sociales. En el caso voy a poner el caso de la marihuana, quizás cada droga tiene una problemática especial y probablemente no haya que tratarlas todas de la misma forma. Por eso voy a centrarme nada más en el caso de la marihuana. Ustedes que son médicos, a lo mejor me contradicen, pero sabrán mejor que yo que el alcohol es más dañino que la marihuana, en muchos sentidos, ¿sí o no? Nadie se ha muerto por consumir marihuana. En cambio, por consumir alcohol se muere muchísima gente, no solamente de cirrosis, de otras enfermedades, sino también por accidentes. Es terrible lo que pasa con el alcohol. Y sin embargo el alcohol está permitido, hasta se anuncia, se promueve su consumo. O sea, yo creo que esta es una situación hipócrita, es pura hipocresía, la verdad. ¿Qué está pasando ahora? Que producir marihuana, digamos, cuesta 10 pesos por kilo, por decir algo, y se vende a 100. Esta diferencia de 90, que en economía se llama renta económica, es enorme,
¿Y quién se está llevando esa renta hoy en día? Los criminales. Estamos subsidiando o entregándoles a los criminales esta enorme renta. Estamos financiando al crimen, punto. Si nosotros regulamos la marihuana, quitamos la prohibición. Ah, por cierto, acuérdense qué pasó en Estados Unidos cuando prohibieron el alcohol. ¿Qué pasó? Surgió Al Capone, las mafias, los asesinatos, violencia terrible en Chicago, en Los Ángeles, en Nueva York, era una cosa espantosa. Se acabó la prohibición, se acabó el crimen organizado en Estados Unidos. Así, así como lo van. En fin. Entonces, si nosotros regulamos la marihuana, le ponemos normas muy claras, lo prohibimos su venta a los menores de edad, hacemos una campaña muy intensa de prevención de adicciones, igual que con el alcohol, y el gobierno le pone impuestos muy fuertes a la marihuana, digo, no tan altos como para alentar un mercado negro paralelo, pero suficientes como para que no lo exista, vamos a poder financiar esas campañas de prevención de adicciones, esas campañas de salud. Vamos a quitarle el dinero a los narcotraficantes, a los delincuentes, se lo vamos a dar al Estado para utilizarlo en cosas socialmente útiles. En ese sentido, yo estoy a favor de lo que acabo de decir. Y más a favor, porque ahora hay varios presidentes que están de acuerdo. El presidente de Guatemala está de acuerdo, la presidenta de Costa Rica está de acuerdo, el presidente de Colombia está de acuerdo, el expresidente del Brasil, el expresidente de Colombia, Cardoso, Gaviria, el de Colombia, Cedillo, de México, todos están de acuerdo. Yo creo que es urgente acabar con esta hipocresía y empezar a discutir seriamente cómo le vamos a hacer para eliminar esta prohibición y hacer lo que acabo yo de comentar. Vamos a darle chance a los doctores antes de ir a ver. Buenos días, soy Juan Luis Gallardo y quería preguntar, ya que es un tema muy trabado y algo ignorado porque somos una pequeña comunidad, ¿cuáles serían tus propuestas en materia de salud? ¿Sería popularizarla, privatizarla? Porque existen instituciones como el Nacional de Perinatología que siguen exactamente igual que hace 15 años y sin embargo se están acabando las enfermeras, por ejemplo. Claro. Mira, te invitaría a ver en mi plataforma el tema de salud. Te puedo decir así rápidamente. Yo creo que debe haber convergencia entre los tres sistemas de seguridad social que incluyen a la salud. Hoy tenemos al Seguro Social, al ISSSTE y al Seguro Popular, ¿no? Yo creo que debe haber portabilidad de derechos, que debe haber a largo plazo esta convergencia, que tengamos una red de protección social universal pagada con impuestos generales, también para quitarle los costos a las empresas, y que tenemos que dar un servicio de mucho mejor calidad, y aquí ustedes saben que es un servicio casi personal. En la medida en que tengamos más médicos con jornadas más cortas, pues creo que a ustedes los hacen trabajar 72 o 48 horas seguidas sin dormir, entonces imagínense el servicio que le van a dar a la gente, si no han dormido en 2 días, es realmente muy difícil. Entonces creo que es fundamental asegurar la calidad de vida y la calidad de las condiciones de trabajo de los médicos en los sistemas de seguridad pública. Y desde luego, pues ir desarrollando nuevas políticas para las enfermedades no transmisibles, que es, como ustedes lo saben, son las principales causas de mortalidad en México, cardiovasculares, cerebrovasculares y las relacionadas con la diabetes, lo cual tiene que ver a su vez con la obesidad, con los malos hábitos alimenticios. Entonces es fundamental una política de prevención también. La prevención es la mejor inversión que se puede hacer. Y luego atender a las enfermedades o las necesidades de la gente de la tercera edad, que a veces hay más viejos en este país. Y no estamos preparados para atender a esta población en edad avanzada. Entonces, el Seguro Popular hay que hablar mucho de ellos. Yo creo que debe haber nuevamente salud reproductiva, debe haber programas, sobre todo en el sector rural, de salud reproductiva, porque ahí no hemos tenido éxito en materia de digamos, embarazos no deseados en adolescentes, que las familias pobres son terribles. En fin, yo creo que hay muchas cosas que hacer, pero sí tender a un sistema universal, homogéneo, de calidad, que ponga, digamos, el énfasis en la prevención, en estas enfermedades no transmisibles y en las familias más pobres a través del Seguro Popular. Y otras muchas cosas que irá a largo plazo ahora. Gracias, me tengo que ir, perdón. Con respecto al candidato, le agradecemos mucho muchas preguntas. Le pedimos, por favor, maestro, si puede hacer
hacernos el honor de firmar el libro de visitantes distinguidos de nuestra universidad, y pido al maestro Enrique González Álvarez, al ingeniero Edmundo Barrera Monsiváis y al doctor José Antonio Vargas Aguilar si pueden subir al escenario para entregarle su reconocimiento. Pido a la audiencia permanecer en sus lugares, por favor. Pido a la audiencia permanecer en sus lugares.